Amigos de Hablando Claro, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Y hoy con un invitado que es un amigo personal. Me da mucho gusto tener aquí para una plática diferente a Alfonso. Alfonso nos acompaña desde Dallas, Texas. Él está al cargo y al frente allá de Frena, con una labor muy importante. Y bueno, ya platicaremos de eso y otras cosas. Alfonso, qué gusto saludarte, amigo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Encantado, Omar, de poder estar contigo en tu canal. Un placer y un sentimiento de gratitud, de felicidad, porque son de estas veces en que tienes por fin la oportunidad de platicar, de cotorrear, de hablar de temas importantes con un amigo entrañable, aunque tenemos relativamente poco de conocernos, pero digo, por azares del destino, el trabajo, esto, lo otro y más allá, son pláticas rápidas, ¿no? Entonces, Así es. qué bueno que ya se dio el tiempo con nosotros, ¿no? Gracias a Dios, mi estimado Alfonso. Así es, amigo. Y mira, fíjate que tenía por ahí, yo recuerdo un amigo mayor que yo, bastante mayor, me decía, mira, para conocer a una persona necesitas 5 minutos para entenderlo toda la vida. Y a veces las amistades así se dan en corto tiempo y duran por el resto de la vida, que son las cosas que creo que hay que atesorar y lo que verdaderamente vale. Y yo quisiera aprovechar esto para preguntarte, Alfonso. Sí. Tú, bueno, eres mexicano, te fuiste para allá, estás con tu familia, gracias a Dios les ha ido bien, han progresado, pero, en primer lugar, si ya están allá en una situación más cómoda, más agradable, más resuelta, ¿qué te lleva o qué los lleva a luchar por México, a dedicar todo este tiempo a ponerte en riesgo, porque es un riesgo ser público? No sé, ¿qué es lo que te hace pues, dar esta lucha? Fíjate, Omar, que son varias cosas. La primera es, obviamente, pues el amor y el cariño a México. Digo, como bien dices, somos mexicanos, estamos acá no por gusto, estamos acá Claro, por necesidad. O sea, claro. si a mí me hubieran dicho, yo terminé una carrera de ingeniería, afortunadamente, eh, y yo estuve trabajando en México en el área electrónica de potencia, ¿no? Pero si a mí me hubieran dicho, oye, vas a terminar en Estados Unidos instalando muebles, me hubiera botado de la risa, ¿no? Entonces, por, por situaciones políticas precisamente, no que yo haya estado inmiscuido en la política, pero empezaba la carrera presidencial de Calderón con López Obrador, precisamente, y un año antes de las elecciones, ya que se sabía quiénes eran los candidatos, toda esta situación, mis clientes, como si se hubieran puesto de acuerdo, Omar, todos me dijeron al mismo tiempo, en el mismo mes, pero ¿sabes qué, Alfonso? No vamos a comprar nada. Ah, caray, ¿por qué? No sabemos qué políticas económicas vienen, no conocemos a López Obrador ya como dirigente, entonces Claro. vamos a tener que aguantar y nada. Dije, bueno, ok, está bien, no hay problema, dame los contratos de mantenimiento de los equipos que yo vendía, ¿no? Y me Claro. dijeron, ni siquiera eso, papá. Wow. O sea, se paralizó la economía, te estoy hablando del 2005, 2006. Un corte total. E intentamos abrir otro tipo de oportunidades de negocios, no había, estaba cerrado. Entonces, hablando con mi esposa, y ¿sabes qué? Pues vámonos a abrir un nuevo horizonte porque aquí no la vamos a hacer. O sea, estaba muy complicada la situación, muy difícil. Vinimos y pues bueno, aquí estamos, ¿no? Pero sí, el ver que México está cayendo en esto, después de haber tenido que venir aquí en el 2006, precisamente por López Obrador, y luego llega López Obrador y empieza a hacer esto, no te puedes quedar de brazos cruzados. No es, no es un país al que yo quiera regresar como lo va a dejar este tipo, ¿no? Entonces, por eso es la lucha. Mi familia está allá, estoy hablando de hermanas, estoy hablando, obviamente, de mis sobrinos. No quiero este país para ellos. Como tú dices, la situación a lo mejor es más cómoda en teoría, porque aquí se trabaja por hora en Estados Unidos y día que no trabajas es día que no recibes dinero. Entonces, es así, esa es la situación. No, y mira lo que comentabas ahorita, esta situación que para ti se da en el 2005, que yo te puedo decir mi experiencia personal en aquel entonces también me iba bien, yo tenía unas ópticas que también nunca me hubiera imaginado que me iba a dedicar a eso.
pero nos iba muy bien y también los contratos empezaron a caer. El segundo negocio que tenía era una agencia de publicidad y la respuesta de mis clientes fue lo mismo, creo que te dijeron a ti. Mientras no sepamos qué va a pasar, se corta todo y cortaron presupuestos, se cortaron campañas. Recuerdo que teníamos una campaña muy fuerte con Kraft, General Foods, se cortó. Teníamos otra campaña con Ford Motors, también se cortó. En fin, o sea, se vino abajo tremendo, la óptica cayó mucho la venta y medio nos mantuvimos, pero te puedo decir que ese fue el motivo por el que en el 2007 aguanté 2 años más, pero tuvimos que cerrar la agencia de publicidad y verdaderamente es triste porque sí nos las vimos negras, fue una época dura, fue una época de inestabilidad y apenas se hablaba de aquella campaña de López Obrador es un peligro para México, pero lo veíamos como candidato. Sí. Eso que preveíamos como algo malo, ahora ya cumplimos más de 3 años en la práctica, ¿no? Y si en aquel entonces era malo, pues ahora el resultado ha sido de terror, ha sido terrorífico. Estamos en la lona, de plano Sí, en la lona. está horrible. Y mira, yo honestamente, como ciudadano a nivel de hormiga, como le decimos, ¿no? A pie, no nos queda de otra más que ver, analizar, estudiar un poquito de historia, leer. Y hubo una situación que a nosotros, a mí en lo particular, me llamó mucho la atención. No sé si te acuerdas cuando estaba Fox, el famoso Comes y te vas con Castro. Sí, sí, por supuesto. Hizo un escándalo espantoso, pero al día siguiente del famoso Comes y te vas, ¿qué fue lo que pasó? López Obrador y toda su comitiva se fueron a Cuba a pedirle perdón a Castro. Claro, sí. Desde ese momento yo me di cuenta del tipo de ideología que tenía este tipo. ¿Cómo vas a ir a pedir perdón? Sobre todo hacer un viaje a costa del erario público, ¿sí? Porque ni siquiera fue con el dinero de ellos, fue, No, no, fue no, el no. dinero de los mexicanos, a Así pedir es. perdón a un socialista comunista como lo fue Castro, ¿no? Entonces, desde Sí. ahí te das cuenta para dónde va este tipo, y desgraciadamente en México no sabemos, estoy hablando del grueso general de la gente, desgraciadamente no sabemos ver, analizar, captar ese tipo de señales y aquí estamos. Esas son las consecuencias, desgraciadamente. Es como que nos da mucha flojera, ¿no? Como que esas frases yo recuerdo cómo bueno, a mí no, pero a mucha gente la educaron con el que había 3 temas prohibidos en la casa. En la mesa no se platica de política, no se platica de religión y no se platica de fútbol. Y Exacto. se me hace una desgracia. Yo creo que son temas que al contrario se tienen que platicar. Se debe hablar de política en la mesa, en la casa, aprender a analizar, como bien dices, ¿no? Porque nos pasa lo que nos pasa hoy. La gente se queja y se queja amargamente, pero la realidad es que son muy pocos los que verdaderamente hacen un análisis y menos aún los que actúan. Pues todos se quedan sentados en el sillón con los brazos cruzados. Yo no sé si en Estados Unidos pasa eso. Es, No, es no, diferente, ¿verdad? es muy diferente. Y todo viene de una base muy sencilla, el respeto a tu forma de pensar, ¿sí? Aquí en Estados Unidos, si tú no estás de acuerdo, lo dices y no hay problema. O sea, la persona con la que estás interactuando lo acepta y te dice, bueno, está bien, pero yo pienso de esa manera, tú piensas de otra. Y no pasa nada. Punto. Es válido, claro, Exacto. En claro. latinoamericano en general no es así. El latinoamericano en general se apasiona y desgraciadamente no sabemos discutir ni sabemos respetar el punto de vista diferente al nuestro. ¿Sí? Totalmente. Entonces, por eso es que esos 3 temas básicamente que tú comentas, de política, religión y fútbol no se habla. ¿Por qué? Porque nos vamos a pelear. No es Sí, posible. O sea, es increíble. sí es como muy absurdo. ¿Por qué nos vamos a pelear? Simplemente tú puedes tener un punto de vista diferente al mío y tan. O sea, a final de cuentas, eso lo que hace es aportar y enriquecerle el diálogo. No, no un enfrentamiento, no tiene por qué ser un enfrentamiento. O sea, a ti te gusta blanco, a mí me gusta negro, bueno, vamos a platicar y vamos a llegar a tonalidades de grises, ¿no? Y Exacto. eso lo hace mejor todavía, pero el estar pensando que si pensamos diferente, mejor
evitamos el tema y eso arregla las cosas, pues yo creo que el problema es justo, es lo que nos ha llevado a donde estamos, a no poder dialogar, porque o te apasionas de un lado o te apasionas del otro, y donde se vienen esos fanatismos, pues entonces se dan problemas fuertes, ¿no? Así es. O sea, y como te comento, el americano en general es muy frío, es muy directo, no le gusta perder el tiempo. Si, Claro, si estás de acuerdo, qué bueno, hacemos negocios, ¿no? O sea, exacto. el americano tiene una filosofía y una política muy clara. Time is money, o sea, el tiempo es dinero. O sea, Sí, hay que hacer negocios, qué bueno. No, de acuerdo, no me quitas el tiempo, déjame seguir con lo que yo tengo que hacer. Y no tiene nada que ver con que estés peleado, ni te vas a enemistar, ni nada por el estilo. O sí, sea, sí. a mí me ha tocado platicar con gente de aquí y dice, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con eso. Ah, bueno, ok, platicamos luego, tengo cosas que hacer. Y bye. O sea, no hay tiempo para bueno, no estás de acuerdo. ¿Y cómo está la familia? No, no hay tiempo para eso, ¿no? O sea, es muy Sí, simple. ¿Sabes? Que no estás de acuerdo, que bueno, adiós, ya, déjame seguir, ¿no? Así. vámonos. No, y es real, yo creo que es, mira, es una forma bastante buena de ver las cosas. Como decías ahorita, trabajas por hora, ganas por hora. Entonces, pues tampoco puedes desperdiciar el tiempo. Así Y es. por otro lado, pues es el recurso no renovable más importante. O sea, podemos recuperar lo que tú quieras. Pierdes dinero, lo puedes recuperar, lo que sea, excepto el tiempo. No podemos ponerle el botoncito de regresar. No hay forma. O sea, aquí no es de ensayo y error. El tiempo que pierdes se perdió y ese no hay manera de recuperarlo. Entonces hay que darle su justo valor, ¿no? Y fíjate lo que es a lo mejor irónico es la palabra. Tenemos el único recurso natural que tenemos que es infinito y nunca se va a acabar, es el tiempo. Así es, Y es lo único que no tenemos suficiente con cada cosa que tenemos que hacer. O sea, siempre totalmente. estamos a las carreras, siempre estamos con una fecha límite, te Sí, gana, ya se llegó la fecha límite, se perdió, ya no se hizo esto, ya no se hizo aquello, pero el tiempo sigue y sí, sigue, nunca se va a acabar. Y nosotros lo hemos hecho finito, o sea, de aquí a aquí. Es increíble, ¿no? Cómo nos hemos puesto nosotros la soga al cuello con el tiempo. así es, así es, así es. Y verdaderamente, además, mira, yo creo que otro un punto que me llama mucho la atención es la ideología, porque como bien comentas ahorita, yo creo, independientemente de mi opinión sobre el gobierno que tenemos hoy en México y la realidad del país hoy, sería maravilloso poder tener verdaderos debates sobre argumentos. Y me doy cuenta, por ejemplo, aquí en el canal, que la realidad es que no hay debate, no hay tal. O sea, todo es desde nuestra perspectiva, mi perspectiva, trato de poner los hechos, pero la gente que apoya al gobierno no pone hechos, no da datos concretos, sino que son únicamente ataques y descalificaciones. Entonces, ahí no puede haber un diálogo. Cuando no hay argumento, no hay un diálogo. Y creo que eso, sí, en buena medida pasa en diferentes partes, pero no al extremo que sucede en México. Yo creo que lo vimos ahora con Donald Trump y la campaña de Biden. Había muchos que apoyaban a los republicanos y otros a los demócratas, pero había argumentos de los dos lados. No era únicamente descalificación, había diálogo, había una verdadera comunicación, va un argumento, lo procesas y me contestas, y de igual manera hacia atrás. Y yo eso no lo veo en México. No, Estamos perdidos totalmente, ¿no? fíjate, lo que se ve es muy diferente la perspectiva que tienes desde México, viviendo, o sea, viviendo en México, con lo que sucede en México, Claro, a la perspectiva que tienes de México viviendo fuera de. sí, ¿Por qué? Porque las noticias no son las mismas, claro, claro. para empezar. O sea, desgraciadamente en México te pasan las noticias que el gobierno quiere que tú veas. Sí, Acá no. sí, Acá las noticias que pasan, porque obviamente no pasan todas, son tal cual, crudas y son la realidad y es donde te empiezas a dar cuenta y dices, espérame. O sea, y aquí hay analistas políticos importantes que te dicen, ¿sabes qué? México está haciendo esto, o cualquier país en general, ¿no? Pero vamos, estamos hablando de México. sí, México sí. está haciendo esto y las consecuencias van a ser estas. Esto es el camino que estás queriendo tomar y la historia nos dice que este es el rumbo que van a seguir. Nos conviene, no nos conviene, y es donde empiezan los juegos entre los países de decir, espérame, teníamos un acuerdo, teníamos un arreglo, un convenio,
tenemos que modificarlo porque no me está gustando el camino que tú estás tomando, me está afectando. Igual México, con otros países, y digo, puede ser España con Italia, en este caso es Estados Unidos, México, Canadá, está también Claro. muy Muy comprometido, importante, muy claro. importante. Ahora, estamos hablando de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, es la economía y es el tratado de comercio más importante en todo el planeta, si mal no recuerdo. Así es el mercado más grande del mundo, así es, Exacto. así es. ¿Hacia dónde estamos yendo con esta gente que desgraciadamente lo único que están viendo es ver por sus intereses personales? Sabemos de antemano que el político mexicano así ha sido toda la vida, Siempre, ¿sí? sí, Pero esto es una cosa que está sobrepasando los límites, ¿sí? exactamente. Es Sí, sí, verdaderamente. sí, sí. Sí, aquí no hay límites y mira, comentas cosas importantes. Primero, yo creo que es parte de la misma ideología. No, no estoy para desperdiciar el tiempo, para desperdiciar el dinero y tampoco vamos a poner en juego, vamos a poner en una ruleta rusa el destino y el desarrollo del país, porque eso implica la sociedad, implica mi familia, implica mis hijos, implica, o sea, eso tal vez en México lo vemos más superficial, pero no se ve igual en Estados Unidos, no se ve igual en Canadá, no se ve igual en Europa. Entonces, no podemos estarnos con demagogias, hay hechos concretos y sobre los hechos concretos tomamos decisiones. No estás haciendo lo correcto, pues papá, me quito de en medio porque me vas a acabar arrastrando a mí también. Y creo que es lo que está sucediendo y lo vemos ahora con la refinería de Deer Park. Hace meses que se supone que ya se había comprado, pero lo analiza el Congreso en Estados Unidos y dice, oye, para mí esto es un riesgo, de hecho lo ponen hasta como un punto de seguridad nacional. Ahora dice Andrés Manuel otra vez, ya aprobaron la compra y no es cierto, siguen estando todos los reclamos por parte de industriales que dicen, oye, no lo puedes permitir. Entonces, aquí nos siguen mintiendo con demagogia y para el gobierno de Estados Unidos y sus industriales, allá es muy claro, no se puede, punto, no se debe permitir, no se permite. Y aquí seguimos con discurso, ¿no? Y seguimos hable y hable y hable. Exacto, la gran diferencia, mira, hay un dato muy simple que te dice cómo es que se maneja y cómo planea un país como Estados Unidos, que es un país desarrollado, de primer mundo, ¿sí? Totalmente, totalmente. Y aquí te dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer una avenida grande, 6, 7 carriles, por ejemplo, y te dicen, bueno, ok, pero ¿para cuánto tiempo? No, pues va a tardar 2 años en construirse. No, la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a ser útil? Entonces, aquí en Estados Unidos empiezan a pensar, vamos a invertir tantos millones de dólares en una avenida de tantos carriles, pero me va a servir durante 2 años, porque resulta que estamos teniendo una migración de otros, no necesariamente de México hacia Claro. Estados Unidos, sino estamos recibiendo gente de California, de Chicago, de Nueva York, en Dallas, por ejemplo. Esta Ajá. no me va a servir en 3 años, en 2, 3 años, necesitamos hacerla de 8 carriles. Y entonces va a servir para 15 años más. Esa es la gran diferencia. En donde en México se tapan baches, Sí, acá se construye en grande pensando en un futuro, claro. ¿sí? Esa es la gran diferencia, esa es la visión que no Sí. se tiene en México, ¿no? Mira, y hablas de algo crítico, porque si las únicas obras que hay en este gobierno, pues es el aeropuertito, ¿no? De Santa Lucía, el Felipe Ángeles, que hoy por hoy, en lugar de incrementar la capacidad del espacio aéreo, la está reduciendo. Un aeropuerto que es casi una quinta parte de lo que era el proyecto original de Texcoco. No resuelves el problema, generas otro, modificas rutas, las vuelves peligrosas. Estuve platicando con un capitán aviador, un ingeniero aeronáutico especialista en el tema, y no tienes una idea, sobran argumentos de por qué Santa Lucía, por qué Felipe Ángeles no es una solución. Si acaso se pudiera llegar a operar, pues te reduce la capacidad. Entonces, vamos, es totalmente fuera de lógica. Sin embargo, es uno de los proyectos emblemáticos del gobierno. Tienes el otro que es la refinería de Dos Bocas. Una refinería cuando el mundo está volteando a otro tipo de energías y cada vez el consumo de petroquímicos es menor. No se va a acabar en muchos años, de acuerdo, seguiremos usando plásticos y otras cosas, pero el consumo se reduce. Entonces, ¿dónde te da?
esa planeación como comentabas tú ahorita, ¿no? ¿Dónde está el futuro? ¿Hacia dónde va? ¿Cuántos años va a ser eficiente? ¿Cuántos años va a servir? Cuando hoy ni siquiera tenemos el petróleo suficiente para que trabaje a su capacidad, ¿no? Va a trabajar a menor capacidad. O sea, es absurdo por todos lados y se está endeudando al país con esto, ¿no? Bueno, de entrada, ese nuevo aeropuerto lo que ha provocado es verdaderamente alarmante, ¿no? O sea, Alarma. porque en primer lugar, ¿cuánto, ¿cuánto le está costando a México la cancelación de ese proyecto, del aeropuerto original? Las demandas por cancelaciones de contratos, en fin. Si tú juntas todo ese dinero que ya se perdió, aparte de lo que ya estaba construido, lo que ya estaba avanzado, está como obra muerta ahí, Totalmente. para construir una central avionera, donde, mira, yo me botaba de la risa y después hasta me dio coraje, porque hay una mañanera de este tipo donde dice, es que no lo vimos, y se refería a un cerro. Sí, sí, no, es que no es posible. No, no es posible, no es ¿Cómo posible. no vas a ver un cerro que te impide, obviamente, la planeación de los aviones de embajada para aterrizaje? No lo vimos. Ah, pero ya cancelaste un aeropuerto de ese tamaño que le iba a traer a México un renombre internacional, que le iba a traer a México negociaciones importantes, que iba a traer un montón de beneficios al país. Era todo un hub aéreo, un centro de negocios. Bueno, la derrama económica, generación de empleos, prestigio internacional. Ese sí resolvía el problema del espacio aéreo en la Ciudad de México. Bueno, todos los beneficios por donde lo veas. Y además utilizando un terreno, el lago. A mí todavía me da mucha risa cuando hablan, vamos a rescatar el lago de Texcoco. ¿Cuál lago? Eso no existe desde hace muchos años. Muchos años. Jamás hay agua ahí, no hay agua. No, no hay biodiversidad, no hay nada. Pero ahora, según esto, van a rescatar patos y aves migrantes y no sé qué tanto. Que digo, yo no sé si las van a traer también porque hoy por hoy no existen. En fin, o sea, es cada argumento tan tonto. Y yo de repente me pongo a pensar, por ejemplo, ustedes en Denver, en Colorado, tienen un aeropuerto gigantesco para una ciudad como Denver, que relativamente es pequeña, y que ya lo quisiéramos nosotros en la Ciudad de México, ¿no? Y ahora en vez de construir este aeropuerto que era una verdadera solución, un hub aéreo tal cual, nos vamos a una central avionera donde todavía es más alto, donde tuviste que cambiar las rutas de manera improvisada arriba de los cerros, con todos los riesgos que eso representa, porque hay que dar la vuelta por lo del aeropuerto de Toluca y Morelos también afecta, o sea, es verdaderamente un desastre. Sin embargo, ahora quieren que la solución sea un radar, una nueva tecnología tipo radar que reduce el espacio entre aviones. Nada más escuchar eso, yo de verdad siento que se me paran los pelos de punta, amigo, no sé. Yo platicaba con mi esposa que si en breve tenemos que viajar a la Ciudad de México y el vuelo es a Santa Lucía, pues vamos a tener que mejor viajar a Guanajuato o a cualquier otro aeropuerto y de ahí movernos a pie por tierra, porque se me hace un riesgo innecesario, ¿no? Mira, yo no sé si esa tecnología la vayan o esté más bien implementada ya para cuestiones militares, básicamente. ¿Sí? Supongo. Aviones de caza, aviones de guerra, básicamente, donde sí necesitas vamos a decir, una aproximación, algo mucho más exacto para operaciones militares. Esa sea la aplicación. Pero en Probablemente. cuestiones comerciales, no. O sea, yo nada más, como tú dices, me imagino a qué velocidad va un avión que se va a encontrar, oye, con ese tipo de radar, tengo una aproximación tal, con el avión que viene de allá, Sí. ¿qué tiempo de reacción tienes para evitar un No, desastre? nada, O sea, nada, nada. O sea, nada. digamos, no son aviones que tengan una maniobrabilidad tan rápida o tan brusca, ¿me entiendes? Traes pasajeros. No, No bueno, sentarte un giro de ese tamaño así nada más. el tamaño de estos aviones, ¿no? Son verdaderos monstruos, son gigantescos, o sea, Exacto. no es un juguete. Claro. Ahora, la realidad de las cosas, Mark, es que Dos Bocas, el Tren Maya, el nuevo aeropuerto, vamos a decirlo con todas sus letras, son un lavado de dinero. O Así sea, es.
¿Por qué no hay un solo periodista que le pregunte al presidente en sus mañaneras, oiga, ¿cómo va el avance del Tren Maya? ¿Cómo vamos con Dos Bocas? ¿Qué pasó con el aeropuerto? Oye, por favor, la torre de control del aeropuerto está inclinada, carajo. Sí, claro, No puede, comprobado, ¿eh? Comprobado. no puede ser. Entonces, ¿qué tipo de avance hay? ¿Cuánto ha representado? Eh, no hay datos, no menciona datos. ¿Por qué? Porque no lo hay. No, y Está ahora con el decreto, menos. Ahora, menos. ¿qué es lo que está sucediendo? Están utilizando todos esos fondos y dineros para sus cosas y marraneras de ondas oscuras que obviamente nosotros jamás nos vamos a enterar Pues claro. y que gracias a otro tipo de personas que están haciendo investigaciones nos vamos enterando, ¿sí? Así es. Pero Así la es. realidad es que son obras faraónicas para despistar y estar tapando ahí todo el desvío de recursos que está haciendo el gobierno federal. No, que además, mira, en toda lógica se supondría también, de acuerdo a su supuesta política, que esto debería ayudar para creación de empleos civiles. Sí, Y a final de cuentas, todas las obras van para el ejército, ¿no? Entonces, también hay un gasto doble, porque hasta donde yo entiendo, y esto creo que es algo que nadie le ha preguntado tampoco, todos los militares ya tienen un sueldo, simplemente por ser militares, desde el soldado raso. Tiene una mensualidad, tiene prestaciones, le dan casa, tiene absolutamente todo. Entonces, ¿en qué se va todo el dinero de nóminas para el ejército? ¿Se duplican o cómo está este rollo? Y me queda claro qué es lo que dices, ¿no? Es un lavado tremendo, tremendo. es un Es descarado. impresionante, Sí. ¿no? Bueno, Y bueno, lo que sucede, y mucho de lo que sucedía, lo que comentabas hace rato, de que, por ejemplo, aquí la diferencia con Estados Unidos, la gente no se queda callada. ¿Por qué? Porque lo primero que la gente en este tipo de países, Alemania, Estados Unidos, Canadá, etcétera, empiezan a ver qué decisiones toma el gobierno y lo primero que ellos piensan es, ¿y a mí en qué me beneficia? exacto. Y están pensando por lo menos en 10 años, 10 a 20 Sí, años, sí, sí, sí. analizan, piensan y entonces dicen, oye, no, espérame, eso no. Y la gente aquí tiene la cultura de salir y decir, no, papá, esto no puede ser, hay protestas y los gobiernos se tienen que aguantar y decir, ¿saben qué? Ok, no se va a hacer, lo vamos a modificar, lo vamos a cambiar. Desgraciadamente en México y en América Latina en general también, ¿sí? Mientras no se metan contigo, tú estás en paz. Sí, Pues, a mí sí. déjame trabajar, déjame ser libre, déjame ir, venir, Y haz quitarme, lo que quieras, ¿eh? Sí, pero no nos hemos puesto a analizar los efectos colaterales ni efectos secundarios a mediano y largo plazo. Y después cuando ya los necesitamos y nos damos cuenta de que no tenemos un sistema del retiro confiable que realmente me va a beneficiar y voy a vivir tranquilo y en paz, es cuando te empiezas a quejar, pero ya es muy tarde. Ya no hay ya es nada. demasiado tarde. Pero mira, es esa, yo creo que esa irresponsabilidad que tenemos como sociedad. Se supone que queremos mucho a México, llamamos mucho a México, y el 16 de septiembre estás con el sombrero y gritando Viva México, cabrones, y todo esto, ¿no? La música y el mariachi y todo el rollo. Pero la realidad es que si te vale un cacahuate lo que hacen los políticos, no me importa que roben mientras me den. Lo mejor que me puede pasar en la vida es tener un familiar diputado, ¿no? Mi compadre es diputado, o agarrar hueso. Y ese es el tipo de ideología. O inclusive te pasas un semáforo o te le escapas a un policía y te dicen qué chingón te pelaste, ¿no? Sí. Mientras tengamos ese tipo de ideología y no estemos viendo realmente por el beneficio, no del país como si fuera algo etéreo, sino de una nación, y eso ya me refiero a la gente, a ti mismo, a tu vecino, a tu hijo, al compadre, al amigo, al compañero de trabajo, para que todos en conjunto mejoren su nivel. Pero eso no pasa en México, amigo, de verdad yo no lo veo aquí, ¿No? no lo veo. Es complicado. Y la forma de conducirse del mexicano ahora sí, yo lo vi desde que empecé yo a pasar a Estados Unidos primero de vacaciones y después ya lo vi viviendo aquí, ¿no? El mexicano a la hora de manejar
te atraviesa, le vale gorro, no te pone la direccional, te echa bronca. Ah, pero si van de México a Estados Unidos, en cuanto cruzan la frontera, se vuelven unos modelos de conductores. Sí, sí, no Los, tiran basura, no gritan. ay, sí. No, no, no. Le das un cero a alguien sin querer y hasta les pides disculpas. Claro, Mira, claro. nada más. O sea, de acá de este lado sí, ¿no? Y allá somos unos verdaderos cafres entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí, el cambio de cultura es muy, muy fuerte, ¿no? Y me preguntabas hace rato, ¿qué te mueve? Sí. Lo que a nosotros básicamente nos despertó, nos terminó de despertar y hacer accionar, fue precisamente el famoso Culiacanazo, cuando detienen al hijo del Chapo y después lo liberan. Dices, oye, espérame. Y después sale este cuate para decir, tuvimos una junta con los generales y el cuerpo militar y de inteligencia, decidimos. Dices, no, no me gusta, no me late. Y a los pocos días sale diciendo así con toda la gallardía y yo fui el que tomó la decisión de liberar al hijo del Chapo. Ah, bueno, entonces, digo, no, no es posible. O sea, y sí, es un criminal confeso, hay que decirlo. Es un criminal Totalmente, claro. confeso y Gers Manero sigue siendo, perdón, sigue siendo su lamebotas que hace lo que el señor dice. Entonces, Bueno, hoy en la mañana le dedica 8 o 10 minutos a defender a Gertz Manero, diciendo que él no encuentra motivos para quitarlo del cargo. No hay motivos, sería algo muy difícil y además cree que está haciendo un muy buen trabajo. Cuando tienes el presidente a ese nivel de complicidad, a ese nivel, ¿qué se le puede decir? Estulticia, eh, mentira. A mí ya me faltan calificativos, ¿no? es De cinismo, verdad me faltan calificativos, de es, cinismo. es cinismo, López Obrador es un tipo enfermo de poder, ¿sí? Totalmente. Sí, Totalmente, sí, está enfermo de poder, su carrera la inicia precisamente a inicios de los 70s sí. y en la bancada priista, pues toda la escuela que trae es todo lo que ha venido peleándole a la gente, ¿sabes qué? El gobierno es esto, hacen esto, yo no, yo voy a hacer, y lo sigue haciendo. O sea, chango viejo no aprende maroma nueva, papá. Trae Ah, la total. escuela y sigue comportándose de la misma manera. La única cuestión es que hizo a nivel nacional lo que ha venido haciendo toda su vida, que es engañar a la gente. Sí, Y la sí, sí, sí. convenció. Sí, ser un merolico de plaza pública, ¿no? Exacto. Realmente. Y a la gente que más, a la gente más sensible, a la gente más necesitada, que más necesidad tiene de que le tiendan la mano, de un abrazo, sí, social, de Real. Sí, te voy a ayudar, vamos a hacer esto, los enamoró y ahora viene el desenamoramiento, está el desencanto y toda la gente está ya en contra de él. Entonces, cuando sucede lo del Culiacanazo, que lo dejan libre a este muchacho, sí. nosotros, de esas veces que estás en tu teléfono y te encuentras un video en el YouTube y vimos a Gilberto, ¿y qué sucede cuando te encuentras a una persona como Gilberto Lozano que habla lo que de veras está pasando, que te dice lo que se tiene que hacer y no es nada más seguirlo por seguirlo? Entonces yo dije, bueno, ¿quién es Gilberto Lozano? Y me pongo a leer un poquito de él, a investigar, y te pones a ver su historia, y es un tipo que independientemente del partido político que esté en el poder, el Claro. señor pelea por los derechos de la gente. Así es, históricamente, claro. Claro. Entonces, es fundador de CONACYT, el Consejo Nacional Ciudadano, y empieza a meter en problemas a Peña Nieto, al Sí, gobernador de Nuevo León, el Bronco, por ejemplo, cuando uno es del PRI, el otro es independiente, este es de Morena. No hay una preferencia política por parte de Gilberto Lozano y por ende de Frena, ¿no? Entonces, claro. es un grupo de ciudadanos, bueno, es un grupo bastante grande, es un movimiento ciudadano que no nos interesa en lo más mínimo la cuestión política como puesto político. No tiene aspiraciones políticas. Más, Exacto. Eso es muy importante, muy sí, más importante. que el defender los derechos de la gente que por constitución están ahí,
y que por la misma legalidad que te da la Constitución se pelea por la misma vía, ¿sí? Sí. Porque hay mucha gente, bueno, los youtubers pagados por el gobierno y chayoteros, Oh, bueno. son de veras, digo, yo no quiero decir una mala palabra al aire, pero ¿qué te puedes esperar de una persona que te dice es un golpe de Estado? Perdón, un golpe de Estado para empezar es militar y el ejército lo tiene cooptado López Obrador. Así ¿Sí? es, así es. Así. Sandoval está agachadito como perrito a las órdenes de López. Sumiso totalmente, sometido totalmente. Es vergonzoso, vergonzoso. Es patético el señor, no Sí. tiene la más mínima idea de lo que es patriotismo, lealtad a la patria, en lo más Oye, mínimo. respeto hacia su misma posición como militar, a la institución como tal, a la carrera militar. Caray, nos hemos enorgullecido de nuestro ejército durante años. Y ahora ves esta vergüenza ahí, bueno, es patético, como bien dices. Exacto, y hay mucha gente que me pregunta, oye Alfonso, dice, ¿por qué la militarización? Sí. ¿Qué? O sea, a ver, ¿cuál es la pregunta en sí? Es lo que yo les pregunto, ¿no? O sea, pues es que México es un país de no intervención. Es un país pacífico con una política de no intervención. Tienes a tu ejército, ¿para qué? Para ayudar en desgracias naturales como los sismos, huracanes, digo, y ahora lo militarizas. ¿Por qué? Porque ahí viene la represión al pueblo, porque lo van a usar contra el pueblo. En cuanto digan, a mí no me parece lo que estás haciendo, no estoy, se tiene que hacer así, sí, pues ahí te va el ejército para acallarte y que me dejes en paz, ¿no? La realidad de las Totalmente. No, y además cuando está jugando, realmente está jugando con fuego, porque desde el día uno ha sido una campaña permanente para dividir al país y enfrentarlo. Entre chairos y fifís, los que tienen, los que no tienen, los pobres y los ricos, el empresario y el buen político, el humilde y el aspiracionista, y bueno, todas las divisiones, pero hoy por hoy México está enfrentado. Nunca había visto yo una división del pueblo como la que tenemos hoy. Y esto es un juego muy peligroso. Tienes un país militarizado, un país donde el crimen ha crecido de una manera, bueno, ya es fuera de toda lógica, ni siquiera en la guerra de Vietnam o en guerras ha habido tantos muertos como aquí, estamos peor que Afganistán, sigues enfrentando al pueblo y con el ejército en las calles. Esto es un juego muy peligroso. ¿Cómo se ve desde allá esta parte, Alfonso? Parece que estamos al borde de una guerra civil, es a lo que voy hablando en plata. Parece que estamos al borde de una guerra civil. Se ve mal, se ve feo y es preocupante. Como te decía, el ejército siempre ha estado del lado del pueblo, para ayudar al pueblo. Ahora te ponen una Guardia Nacional que está para amedrentar y que está para ponerte presión de decirte, calla, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que le falta a este señor para terminar de instaurar una dictadura? La toma del INE. Nada más. Que no haya un organismo, que no haya una institución que esté del lado del pueblo. Sí. Y acuérdate que desde sus inicios de campaña lo dijo muy claro, al diablo con sus instituciones. Así es. Son las consecuencias. ¿Sí? Con la gente en campaña, los que van a los mítines, como les dicen allá, en las plazas, al diablo con sus instituciones, y todos aplauden, no tienen idea de cuáles fueron las consecuencias, y aquí están. Se va a perder el INE y se va a perder México, y van a venir 30, 60, 80 años de dictadura si no actuamos ya. Eso creo. Y Alfonso, yo quisiera tocar un tema importante porque creo que tú tienes obviamente mucho más percepción de esto. Yo sigo recibiendo comentarios y escuchando a la gente que dice, no, eso no va a pasar en México, Estados Unidos no lo va a permitir. Yo no creo que nos van a venir a hacer la tarea, ¿no? Definitivamente es algo que tenemos que hacer nosotros. Pero tú desde allá, ¿cómo ves ese posicionamiento de Estados Unidos no lo va a permitir? Estados Unidos no va a permitir lo que no le convenga. Nada más. Y eso es hablar Comercialmente. exactamente.
O sea, sí me ha tocado también comentarios de gente que dice, es el vecino del sur, ¿a poco va a tener otra Cuba, otra Venezuela? Le digo, mientras los negocios de Estados Unidos no se vean afectados, a Estados Sí, Unidos le vale un cacahuate lo que haga el presidente. En así es. cuanto le toca sus intereses a Estados Unidos, ahí es donde dice, espérame, papá. Vete Es a cuentas, mi rey. exacto. Pero, y velo tan simple como lo que pasó con los migrantes. Claro. ¿Qué fue lo que hizo Trump con López Obrador? López Obrador parecía un bulldog, ¿no? Y Trump tiene que respetar a México y no se puede estar expresando. Bueno, hasta su librito le escribió, ¿no? Oye, Trump, ¿no? O sea, Pero en cuanto Trump dijo, ¿vienes para acá? Sí, señor, ahí voy. ¿Y qué fue lo que pasó? La Guardia Nacional la tiene también como la policía, el ICE, que le dicen aquí, que es la policía fronteriza, deteniendo a los migrantes. es Y el ahora, nuevo muro de Trump. Ese es el verdadero muro de Trump. y lo terminó pagando México. Sí, tal como lo dijo. Pero Exacto. yo creo que el problema aquí, amigo, es que ya se movió la frontera hasta Chiapas, ¿no? Porque realmente con la Guardia Nacional, pues les estamos cuidando desde el sur, desde muy al sur, vamos, de su frontera. Y sí es real, nadie va a venir a hacernos la tarea. Ahora, mira, obviamente ahorita el tema hoy, en este momento en boga aquí, es primera, este presidente de la Cámara de Diputados morenista, que se le olvida que es el presidente de la Cámara y que debiera ser apartidista mientras ocupa ese cargo, y se vuelve a quedar como un simple fanático morenista a servicio de Andrés Manuel. Cuando ahora, pues bueno, él busca la inconstitucionalidad de este plazo que pidió el INE para la revocación de mandato. Y la bancada morena, pues ahora pretende llevar a un juicio también a los consejeros del INE. Sabíamos que venía esta cargada para desacreditar al instituto y empezarlo a destruir, y definitivamente esto ya empezó desde que llamaron a Lorenzo Córdoba a esa comparecencia, ¿no? Creo que es muy evidente el recorte de presupuesto, en fin. Pero ahorita la cargada ya se vino bestial, se vino brutal. ¿Cómo ves la parte de la revocación, Alfonso, que tanto hemos estado trabajando? Ustedes allá han enviado una cantidad impresionante de firmas, pero ¿qué pasa con este INE sin dinero y este INE atacado? ¿Cómo ves esto al corto plazo en México? Bueno, para empezar, la revocación es algo que se la pasó presumiendo en su campaña López Obrador. Sí. A los 2 años vamos a hacer lo mismo que hizo Chávez, ¿no? Allá en ¿Sabes? Venezuela. Nada más que ahora ya se dio cuenta de que el tiro le va a salir por la culata, Sí. ¿sí? La va a perder. Claro. Y tan es así que lo primero que hace es recortarle el presupuesto al INE. Y de ahí viene, digo, estuve viendo hace semana y media, 2 semanas a lo mucho, un fragmento de su mañanera, porque no me las he hecho, la verdad. O sea, yo nada más No, veo es que es intolerable. fragmentos, donde decía, es que el INE pidió recortar el presupuesto. No, 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 señor. O sea, es la demagogia por la demagogia, ¿sí? Y estar confundiendo a la gente. Y desgraciadamente, los seguidores de este señor escuchan y creen, cuando la responsabilidad y la obligación de uno como ciudadano, independientemente del partido que seas, es escuchas, lees entre líneas e investigas. Sí, razonas, piensas, te informas y después entonces ya ves Exacto. si crees o no. Exacto. Sí, Entonces, sí hay desgraciadamente mucha gente que te dice, es que lo dijo el presidente y es cierto. No, papá, ponte a investigar, lee, escucha, analiza. No lo hacemos. Pues la revocación de mandato, como siempre lo he dicho yo en muchos videos, es legal, está en la Constitución, es una herramienta que debemos utilizar y hacer valer. La Constitución es nuestra única herramienta como ciudadanos que nos protege precisamente de gobiernos abusivos como en el que estamos viviendo. claro, claro. Y tenemos que Mira, aprender a usarla. yo creo que aquí tal vez la otra pregunta, y obviamente es una pregunta con muchas respuestas, pero tratando de resumirla y de concretarla. Hoy todavía escucho una gran cantidad de medios de comunicación, entre comillas, opositores, esa disidencia controlada que es tan evidente, pero donde dicen que, bueno, ok, la revocación de mandato sí se va a llevar a cabo. Ya por lo menos esa parte la aceptan.
Sí, sí se va a llevar a cabo. Ya, Bueno. ya es un paso ganado, ¿no? Ya es un paso ganado. Pero la van a perder. Andrés Manuel lo único que quiere es que tenga un evento donde lo alaben y es un culto a la personalidad, nada más lo que está buscando, porque evidentemente, y estoy citando palabras de otros medios, evidentemente la revocación de mandato la va a ganar Andrés Manuel López Obrador. Eso escuché hoy en varios medios. ¿Cómo tomas esto? Pues como una quimera por parte de ellos. O sea, si a mí me dicen, la va a ganar López Obrador la revocación, así como ganó toda la mitad del Distrito Federal con todas las alcaldías. O sea, no había otro estado más morenista o perredista antes, ¿verdad? Que el DF. De la Ciudad de México, así es. Era su bastión. Y perdió la mitad de las delegaciones. Entonces, vamos, ¿cómo es el proceso esto? Ok, te registras, se llega a la cantidad necesaria, y hay mucha gente que tiene miedo de decir, es que nos van a registrar y vamos a hacer... El registro es ante el INE. El INE Sí. sigue siendo independiente al día de hoy. Si no actuamos nosotros, nos lo van a tumbar. Ok, de acuerdo. Ahora que se autorice porque se llegó a la meta, ¿sí? Las votaciones siguen siendo libres y secretas. Totalmente. No hay una boleta que venga con tu nombre y se vaya a ver por quién votaste. Sí, no por quién, sino porque se quede o porque se vaya. Sigue siendo libre y secreto. No hay ningún problema con la revocación de mandato ni el proceso. No, Sí, no deberíamos de tener el más mínimo miedo de participar, ¿sí? Además, es un evento tan importante que le va a dar al ciudadano la pauta para empezar a tomar acciones necesarias de las cuales siempre había estado dormido antes. Sí, 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 sí. Sí, porque estás dejando un precedente para que no nada más a nivel de presidencia, sino a gobernadores, presidentes municipales, inclusive legisladores, es algo que en su momento se podría aplicar. Así es. Y esto a mí me parece buenísimo, pero es impresionante el nivel de ese control de la disidencia, donde ahora, primero el punto era la revocación es una vacilada. Después no van a lograr las firmas. Ahora, bueno, ya no fue tan vacilada. Ahora, bueno, sí es un derecho. Bueno, sí van a juntar las firmas, pero la van a perder. O sea, ¿qué es cada mes encontrar una nueva descalificación o cómo funciona esto, caray? Es seguir confundiendo a la gente, ¿sí? Es seguir confundiendo a la gente para distraerla y que no se concentre en lo más elemental y esencial e importante que es ahorita la revocación en México. ¿Sí? Exacto. Al político de elección popular, cuando llega al puesto por el que estuvo candidateando o peleando, ¿sí? Cuando llega al puesto, se le olvida que se tiene que hacer apartidista y luchar y pelear por el bien común de todos los ciudadanos. Sí, correcto. Y siguen viendo por los intereses de su partido, ¿sí? Entonces, sí. La política es muy, muy mugrosa, ¿sí? Y el político tiene que aprender que a partir de este evento de la revocación, el ciudadano ya va a aprender que tiene una voz, que tiene un voto, que tiene un derecho y que la participación ciudadana ya no se va a dar nada más a la hora de votar. Claro. La participación ciudadana ya es en todo momento, porque es nuestro derecho en una democracia. Sí, eso es lo que va a venir a traer la revocación de mandato. El que nos demos cuenta de que podemos decir, espérame, o sea, esto no nos conviene por esto, por esto, por esto y por esto, y si la mayoría de la gente está de acuerdo en eso, tiene que haber ya una postura. Claro. Dios, claro. ¿Sí? Por eso es tanto nuestra insistencia de la revocación, o sea, este tipo va a destruir al país. Tenemos que sacarlo a como de lugar por la vía legal, ¿sí? Sí. Entonces, ya que esto suceda y se dé, el mexicano va a despertar y va a decir, mira, sí se puede. Y entonces va a tener el valor de empezar a tener más participación ciudadana en procesos. Sí, ya que esta gente se preocupe más por cumplir y hacer su verdadera labor, porque
Digo, juran sobre la Constitución y dan su palabra. Es el nivel de mentira y de manipulación más burdo que yo he visto en mi vida, lo que hace ahora Andrés Manuel, ¿no? Es increíble. ¿Qué es lo que dice atrás en la Cámara de Senadores? La patria es primero, ¿no? Sí, exacto, Y es lo exacto. último que están viendo. Es lo primero que se les olvida, ya se acostumbraron a verlo, ya simplemente es parte de la decoración, ya no les implica nada, ¿no? Sí, Exacto. es verdaderamente triste. Ahora, Alfonso, supimos que en Estados Unidos hemos platicado, inclusive, por ejemplo, con Maribel, Ajá. Maribel Garza, hemos platicado con otras personas y nos dicen que desde hace tiempo, desde que entró esta 4T, en los consulados mexicanos les han bloqueado tremendamente la emisión de credenciales de lector, inclusive a veces hasta lo que es la simple renovación de un pasaporte, Sí. que en toda lógica el consulado es tierra mexicana, es suelo mexicano, es tu casa, tienes todo el derecho, pero bueno, han hecho estos bloqueos fuera de toda lógica, fuera de la ley. Pero a Ujú. pesar de esto, yo veo que llegan muchas firmas de Estados Unidos. ¿Cómo lo están haciendo? Y me da mucho gusto. No sé, te quiero felicitar y preguntarte cómo lo han logrado y cómo está demotivada la sociedad allá. En fin, es una pregunta amplia. Sí, es bastante amplia, pero déjame y empiezo por los consulados, ¿sí? Desde que entró la 4, a mí me tocó renovar mi pasaporte, digo, junto con mi esposa, mi hijo, 2018. Ok, López Obrador entra en 2018, pero, y en ese mismo año vamos, antes de que empiece todo esto, y lo renovamos full, por los, o sea, 10 años, ¿no? Eh, y aún así, mi hijo era la primera vez que iba a sacar la credencial de lector, le tardó 1 año y 3 meses en llegar, qué ¿sí? cosa. Le tardó 1 año, 2, 3 meses en llegar la credencial de lector. Oye, perdón que te lo diga, pero te metes a Amazon o a Mercado Libre y las cosas te llegan en 24 horas. Sí, 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 ¿Cómo te sí, puede tardar más de un año una credencial de lector? exacto. Una Entonces, burla. nosotros como fue renovación, nos tardó 3 meses en llegar, ¿sí? Ahora, ¿qué está pasando? A ti te dice el presidente López Obrador, la política de austeridad. Ajá, Bueno, ok, nada más que la política de austeridad está mal enfocada y está mal encaminada. Es un concepto completamente erróneo, porque no claro. es una política de austeridad, es una política de empobrecimiento total. O sea, no es posible, Mark, que tú, viviendo en los Estados Unidos, que si quieres comprar un carro, necesitas meter a tus hijos a la escuela, necesitas tramitar ¿cómo te diré? Un financiamiento en un hospital porque te enfermaste. Una simple parada de tránsito, el único documento válido para identificarte es el pasaporte. Claro. Te niegan todos los accesos, te niegan todos los permisos, incluso si tú te identificas con un pasaporte vencido, Sí, vas a ya, la cárcel. claro. Vas a la cárcel y tienes que contratar un abogado y sí, o sea, te va a sacar después de 2, 3 días si tú quieres. Pero, ¿por qué desgraciarle? Sí, literalmente, ¿por qué desgraciarle al mexicano viviendo en Estados Unidos y en cualquier otro país? ¿Sí? Su tranquilidad al menos en ese sentido. Si tú quieres entrar a trabajar a un edificio, si tú vas como contratista y no tienes una identificación americana, pasaporte, ok, te registran y ya puedes entrar a trabajar. La Pues sí, consulta es exactamente lo mismo, ¿sí? Hay lugares donde te permiten entrar a trabajar con la matrícula consular, que es ampliamente aceptada. ¿Sí? El pasaporte es innegable, donde sea te lo sí, aceptan bueno, claro, claro, y lo hacen. No es claro. el único documento que a nivel internacional te Tiene identifica, validez, tiene sí, validez internacional, ¿sí? Pero sí. llegas al consulado y te dicen, tiene que hacer cita vía telefónica con Mexitel. Ah, ok, pues regrésate, hablas a Mexitel y me ha tocado gente, digo, me ha tocado porque yo tengo un muchacho que así me lo hizo saber, ¿sabes qué? No puedo sacar cita en el consulado, no hay citas. Me urgía que tuviera su pasaporte para un proyecto. Le digo, bueno, ¿hace cuánto que estás hablando? Hace 1 año y medio. Le digo, no es posible. Es en serio, sí, hace año y medio y no, y no, y no. Eh, Terminó comprando la cita en una gestoría que se anunciado en Facebook y le vendieron la cita en $150.
No es Lo cierto. encontró en, ¿cómo se llaman estas? Hay páginas en Facebook donde venden cosas, ¿no? O sea, es una comunidad. Y ahí estaba esa gestoría y decía citas para consulado mexicano. Y me lo vino a platicar y dice, Alfonso, mira, y lo voy viendo, le dieron la cita en 24 horas, Qué bárbaro. en Qué bárbaro. $150. Llegó al Qué descaro. consulado, Qué descaro. llegó al consulado al día siguiente, después de que pagó los $150, y le dijeron, ¿qué trámite viene a realizar? Pues mira, necesito la matrícula de la consular, la credencial para votar, el pasaporte. Dice, matrícula consular, sí te la podemos dar. Pasaporte y credencial para votar, no hay. ¿Cómo que no hay? No hay libritos. A ver cuándo vienes, porque vuelves a sacar cita, hasta que nos surtan de libritos otra vez. Es ridículo. Es, es imposible que a la gente que está mandando sus remesas a México para defender y proteger a los El suyos. mismo López las presume, no tiene nada que ver en esto, pero las presume. Es otra burla, un absurdo, un ridículo. Es una bofetada a la gente que ha venido aquí arriesgando su vida. Así es. Ha Así dejado, es. ha dejado hijos, esposas, esposos también, ¿sí? A su familia entera por venir a buscar un mejor futuro, porque históricamente México, si no te puede dar las condiciones para subsistir, tengas que emigrar. ¿Sí? La migración se ha dado desde hace más de 70, 80 años en México. Claro. Y antes venía la gente de más bajos recursos, la gente, digo, sin que suene peyorativo, pero la gente del campo, bajada del cerro, por así Sí, decirlo, sí, 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 era el grueso, claro. con, Claro. sin una educación ni siquiera básica, pero Ajá. desde hace 15 años por lo menos, si no es que 20, la gente que así ha venido aquí a trabajar, a burrearle, como le decimos acá de este lado, Sí, han sí, sido sí. ingenieros, contadores, licenciados, o sea, ya el concepto y ese sector de gente que se ha venido a trabajar para acá ha cambiado dramáticamente. O sea, ya te encuentras de todo, ¿sí? Sí. Y esa gente que no puede arreglar una situación migratoria, no puede arreglar su estatus migratorio, como le dicen, anda manejando, anda trabajando, anda realizando trámites, necesita el pasaporte. Pues claro, es que es el único documento realmente válido que pueden tener. Además, es tu derecho. Y a mí es donde esa parte me brinca. O sea, no estás pidiendo algo que no corresponda, es tu derecho. Y el Exacto. consulado no tiene otra razón más importante para estar ahí que eso, justamente. O sea, es Dime, absurdo. bueno, te voy a decir, o sea, cuestiones legales de un consulado como poderes notariales, actas de nacimiento y todo eso, son un porcentaje relativamente bajo a comparación de su obligación con esas tres identificaciones, la credencial para votar, la matrícula consular y el pasaporte. El pasaporte, Esos claro. tres representan el 92-93% de la labor de un consulado. ¿Qué más va Claro. a hacer? ¿Sí? Y no lo están dando, porque no hay. Ahora, hay mucha gente, ¿sí? Mal pensada, dicen piensa mal y aceptarás, que te dicen, no, pues no quieren dar las credenciales de lector, por ejemplo, y tardan tanto, precisamente porque viene este proceso. Claro, ¿Sí? claro. Me queda Entonces, claro que no van a votar a favor de Andrés Manuel, eso lo tengo seguro. Y el gobierno lo sabe, Alfonso. Entonces sí, creo que es tapar el sol con un dedo. Esa es la razón, definitivamente. ahora, Ahora, hay gente acá, Marx, que no ha visto su familia en México desde hace 20, 25 años. O sea, los ven obviamente por llamada y todo, pero oye, no, ver a tu bueno, familiar, darle un abrazo a tus hijos, no, a tu el esposa. contacto físico es otra cosa. No, 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 claro, Hay claro. gente que ya perdió a sus papás, a sus padres, hay gente que ya perdió a un hijo, a una esposa por la pandemia, no puede cruzar, no puede regresar a México porque automáticamente pierde todo acá. Y a Sí. este tipo le importa un soberano cacahuate. ¿Sí? No le preocupa, no le molesta. A él no le molesta. La forma es ver cómo siembra sus raíces en el poder, cómo se afianza en esta dictadura, porque ya es una dictadura, no se le puede llamar de otra manera. Es una dictadura soportada ya por el ejército
Y como bien dices, la única institución, el último pilar que nos queda, pues es el INE. Tal vez parte del Tribunal Judicial, pero la realidad es que también gran parte ya está tomado por el gobierno. Entonces, caray, pues sí, digo, yo creo que primera, es muy loable y es de reconocer toda la labor que han estado haciendo ustedes allá, gracias a Dios tenemos mucha gente que se comunica con nosotros en el canal de la comunidad de Estados Unidos, y más importante porque creo que ayuda a abrir los ojos, Alfonso. Como bien dices, desde allá las cosas se ven diferentes y se ven más concretas y más objetivas. Y no te dejas llevar tal vez por tantas pasiones, pueden hacer un análisis más concreto. Y eso es bueno. Y que estén participando en este porcentaje tan alto, a mí me deja muy satisfecho, la verdad. Me deja muy contento. El americano en general te enseña muchas cosas. En su misma forma de ser y en su actuar, te enseña muchas cosas de manera inconsciente. Y una de ellas es el serenarte y analizar. ¿Sí? Exacto. Te lo digo porque por experiencia propia. O sea, al americano no le molesta que vengas a trabajar. El americano lo agradece. ¿Sí? Pues sí. Porque el americano regular trabaja sus 8 horas diarias y se va. Se acabó, Acabó y te veo mañana. Oye, pero qué urge, me vale, mi contrato son 8 horas. El latino no, el mexicano no, sobre todo el mexicano. El mexicano llega a trabajar, es bien hecho, el oficio o la profesión la aprende y lo hace bien. Sí. El americano lo agradece y lo valora. Y si tiene que trabajar un rato más, lo va a hacer también. Lo va a hacer, máxime que ganas por hora, ¿sí? Claro. Entonces, claro. ¿qué sucede? Al americano le hablas con la verdad y eres derecho con el americano, te respeta y te sigue apoyando. Le mientes una vez y se acabó. Se acabó. Se No acabó. más. Entonces, Se acabó. si la regué, si rompí algo o me equivoqué, lo primero que tienes que hacer es, señor, ¿qué pasó? Me equivoqué, la regué, dígame cómo lo arreglo y yo corro con las consecuencias y el americano es feliz. Mientras seas honesto, te va a tratar bien. ¿Sí? Ahora, como en todos lados, está el racismo. ¿Sí? Por supuesto. El Sí. mexicano aquí, aparte de todo, sí tiene que venir a sufrir con un racismo hasta cierto punto. Tiene que venir a sufrir con un cambio de cultura completamente distinto. Sí, radical es otra cosa. Una barrera de idioma impresionante que después te platicaré anécdotas que está para botarte de la risa con eso del idioma, ¿no? Pero te encuentras con cada detalle. Pero tener que aprender un idioma. Hay gente que llega aquí de 35, 40 años y aprender un nuevo idioma está en chino. Ya no es tan fácil, claro, claro. No se puede, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? El hecho de que tú estés acá en Estados Unidos y veas a tu familia sufrir como está sufriendo, que veas a tu familia ir al despeñadero como se está yendo con López Obrador, no tienes una idea más de la impotencia que se siente y de la rabia y te obliga a actuar y a hacer lo que estamos haciendo por salvar a México. Pues amigo, me queda muy claro. Yo quisiera, si estás de acuerdo, porque necesitamos hacer un segundo capítulo. Si estás de acuerdo que concluyamos aquí el capítulo 1 y hacemos el capítulo 2, si me aceptas la invitación, porque yo encantado de platicar contigo. Cuando guste. Porque son temas muy interesantes y creo que se me quedan muchos temas en el tintero. ¿Ves? Otro de ellos es cómo se adapta tu familia a vivir allá, esta diferencia cultural, cómo la ves con tus hijos. Porque, como dicen por ahí, bueno, nosotros ya estamos hechos, ¿no? Y podemos, más bien es cuestión de nostalgia, pero nuestra educación y nuestra formación ya se dio. La que se está modificando realmente es la de los hijos. ¿Qué tanto extrañas tal vez esa educación tradicional mexicana o cómo la comparas con la de allá? ¿Cómo ven ellos a su México de origen? No sé, me quedan muchas cosas en el tintero, amigo, que me encantaría en la parte 2 de esta plática, si estás de acuerdo, pues compartir con todos nosotros. Claro, tú nomás ponme el día y la fecha y estoy puesto para ti, papá. No te preocupes. Te agradezco mucho. Pues mi estimado Alfonso, quiero primero mandarte un abrazo, que espero dártelo en breve en persona, a ti, a tu familia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por toda la labor que hacen, de verdad, porque
pues han sido parte crucial para que la revocación se pueda llevar a cabo. Agradecerles de verdad. Y bueno, pues no me despido, sino es casi nos vemos al ratito para ese segundo capítulo. ¿Estás Claro de que acuerdo? sí, y claro que sí, en el momento en que gustes. Y toda esta labor, Marc, sí quisiera dejar muy claro, es de muchos. Es Claro. de Maribel Garza, el doctor también Arturo, Vivi, Laura, Judith, Moisés en Portland, Nueva York, Chicago. Somos todos. Sí. Mi esposa Sí, bueno. diario y me dice, ya haz esto, ya haz lo otro, y vamos a hacer esto, y hago algo y me lo corrige, no, así no. O sea, somos todos un equipo muy padre, y sí te puedo decir algo con todo el corazón, yo agradezco muchísimo, a pesar de todas las circunstancias por las que se tienen que dar, que esto nos haya unido a todos y hayamos encontrado verdaderos amigos y hermanos que no conocíamos hace 2 años. Así es. Y en lo particular, Marc, yo a ti te quiero felicitar y agradecer por tu valentía, por tu canal, que es creo que es el único, honestamente, con el que hablas sin tapujos, las cosas como son, y eso hay que reconocerlo y te lo agradezco mucho. Te lo agradezco mucho, es un honor y amigo, pues son los mismos motivos. No podemos ver que el país se destruya así y llega un momento en que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y bueno, pero como bien dices, esta es una labor, a mí me toca estar aquí enfrente, pero la realidad es que es una labor de mucha gente y bueno, ojalá esto podría ser tal vez como aquella leyenda, ¿no? Aquella, en fin, historia del ave fénix. A veces es necesario caer en esto para que renazca de las cenizas esta ave hermosa y así quiero yo ver a nuestro México. Seguro va a renacer en algo mucho mejor. Y esta unión es muy válida entre tantos mexicanos, millones de mexicanos. Así va a ser, vas a ver que sí. Ya estamos ahí. Así lo veo. Amigo, pues muchísimas gracias. Un abrazo. Nos vemos en la próxima. Y amigos de Hablando Claro, quédense pendientes porque viene el segundo capítulo con nuestro amigo Alfonso Ortega. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Bye.